salir de casa. A las arañas, a los insectos. Acudir al trabajo. A los sitios cerrados. A los espacios abiertos. Miedo a la suciedad. A la oscuridad. A la oscuridad. Perder el control. A no despertarse. A la sangre, al cambio. A sentir dolor. Miedos ancestrales. A la enfermedad. A lo desconocido. Miedo a la muerte. La muerte. Al propio miedo. Son las fobias. Hay catalogadas más de 250 diferentes y su tratamiento provocó la venta de 45 millones de envases de ansiolíticos en España durante el año pasado. Yo empecé a petar hace más o menos 10 años. La primera vez que cogí un tren y dije, uff, que me ahogo, ¿qué pasa? Taquicardias, sensación de que me iba a morir. Porque es algo irreal. Algo totalmente real. Lo primero que piensas es que te está llegando la muerte. Mi cuerpo no me dejaba ir a trabajar y dejé de trabajar. Abrir los ojos. Miedo en el cuerpo. A continuación, en Documentos TV. Un estímulo llega a la parte más primitiva del cerebro y todo el sistema entra en estado de alerta. El pulso se precipita. El corazón quiere salirse del pecho. Los pulmones reclaman cada vez más aire. El vello se eriza. Un frío helado recorre el cuerpo. El estómago se asoma a la garganta. Es el miedo. Miedo a salir de casa. A las arañas, a los insectos. Acudir al trabajo. A los sitios cerrados. A los espacios abiertos. Miedo a la suciedad. A la oscuridad. A la oscuridad. Perder el control. A no despertarse. A la sangre, al cambio. A sentir dolor. Miedos ancestrales. A la enfermedad. A lo desconocido. O la soledad. A la tecnología. A volar. Miedos patológicos. A conducir. A ser rechazado. A los extraños. Al extranjero. Al diferente. Miedo a la muerte. La muerte. Al propio miedo. Miedo al miedo. En su compañía vamos a pasar la noche. Conoceremos sus disfraces, recorreremos su anatomía. Descubriremos algunos de los secretos de este instinto animal, emoción imprescindible, que sin embargo puede llegar a provocar aquello que más teme. Cuando en plena madrugada tú vas caminando y de pronto oyes detrás tuyo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso, solo, que es absolutamente normal, despierta una reacción de espanto tremenda. Y es solo un ruido. Y de pronto tú te pones en guardia, incluso te petrificas, se te dispara el corazón y ves que era un vecino y no ha ocurrido nada, ¿no? Pero el mecanismo ya se ha disparado. Eso es el miedo. Eso es el miedo. Una noche para contar historias de miedo y escuchar a quienes viven con él. El temor se siente y se sufre. Beatriz ha convertido su grito de angustia en un relato. Su protagonista se llama Lola. A través de ella, Beatriz nos cuenta su historia. Lola vivía en un mundo perfectamente organizado, en el que todo estaba claro y cada cosa tenía su lugar. Un mundo en el que solo escuchaba historias del pasado. Lamentos. Zombies que nunca se cansaban de recordar terrores y dolor, distrayendo y entristeciendo su presente. El miedo para mí es un ladrón, un raptor, te quita
te lo quita casi todo. Te quita la alegría, las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas, las ganas de levantarte por las mañanas. El tema del miedo me ha parecido siempre fundamental. Es el sentimiento que tal vez nos amargue más la vida y que tenga una presencia más consciente desde que nacemos. Tal vez sea el que produce más malestar generalizado. Hay personas que responden a cualquier cosa con miedo, aunque no sea un peligro. O están aterradas sin que haya razón. O los miedos los aumentan, o le duran demasiado tiempo, o entorpecen demasiado su vida, o les obligan a defenderse con unas estrategias que no hacen sino aumentar su vulnerabilidad. Es un torturador, es un secuestrador, es algo que te aparta del mundo real y que te hace, bueno, pues sufrir tanto que no sé, no puedes con él. Es algo horrible. Un día tropezó de frente con el miedo. Lo había visto de lejos, pero nunca habían hablado. La miró a los ojos y el miedo se enamoró de ella. Hay épocas miedosas, hay una utilización del miedo que es terrible, porque puede ser una utilización política o una utilización religiosa, de manera que otro de los intereses de este sentimiento es su omnipresencia, está por todas partes. Para nosotros el miedo es una emoción, que además es una emoción con un enorme valor adaptativo. Es un sistema bastante antiguo dentro del cerebro que está coordinando la actividad de áreas que tienen que ver con la cognición, con la parte más racional, pero áreas también que son áreas muy relacionadas con lo que son las emociones desde el punto de vista de síntomas. Es una emoción que va a producir la activación de un sistema de alerta, por un lado, y por otro lo que va a hacer es determinar una toma de decisión. ¿Huyo o lucho? En mi laboratorio trabajamos sobre todo en enfermedades que afectan al sistema nervioso central, fundamentalmente en el trastorno de pánico y en los trastornos de ansiedad, es decir, lo que podríamos llamar la patología del miedo. Ansiedad, agorafobia, pánico, aprensión, terror, claustrofobia, ira, angustia, horror, cainofobia, hipocondria. Espanto, insomnio, pesadillas particulares o colectivas. Hola, Juan. Hola, buenas noches. Mira, estoy escuchando el programa vuestro y me gustaría leer algo que he escrito. Adelante. Y digo yo, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te ha invitado a ti? ¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Acaso nota que el corazón te va a estallar de un momento a otro? Y nota que tu cuerpo quiere salir, quiere reventar, quiere estallar por alguna parte. ¿A qué viene? ¿A reírte de nosotros? ¿O acaso para hacernos sufrir? Y entonces lo primero que piensas es que te está llegando la muerte. Porque es algo irreal. Algo totalmente real. Y aunque vienes sin avisar, creo saber cómo te llamas. Sí, y no lo dudo. Tú te llamas ansiedad. La ansiedad es un estado mantenido de desasosiego, de inquietud. Cuando eso se convierte en una patología, realmente lo que sucede es que nosotros perdemos la capacidad de controlar cómo manejamos esa emoción.
Mareos de que no me dejaban salir a la calle, que no podía ir a trabajar por si me mareaban. Mareo, despersonalización, te sientes como si tú estuvieras fuera de ti mismo. Los ahogos, que no nos dejan respirar. Sus enormes brazos helados la abrazaron tan fuerte que apenas le dejaban respirar. Se ahogaba. Siento que me muero, que me falta el aire, siento una agonía. Las palpitaciones, una sudoración. Su corazón se resistía a aquel abrazo, gritando y dando golpes contra su pecho, a punto de estallar. Las palpitaciones nos causan tantos temores y sentimos tal sensación. Empiezan a temblar las piernas, empiezas a sudar, empiezas a tener palpitaciones. Porque digo yo, ¿no habremos enamorado de ti? El primer ataque lo tuve haciendo el servicio militar. Yo, que era crisis de ansiedad y pánico, no lo supe hasta el 92. Tenía unas crisis, iban, venían, y no sabíamos qué era. No vivimos, no dormimos, no comemos. A mí me empezaba un hormigueo que me iba a la cara, me pasaba las manos, los pies, y al mismo tiempo las manos se me iban agarrotando. Y me quedaba todo encarcarado, que digo yo, como si tuvieras una parálisis del tema que tú quieras. Los ataques de pánico desde el punto de vista clínico están muy bien definidos. Son crisis de ansiedad, de angustia, en las cuales lo que se produce pues, es una sensación de muerte inminente, sensación de pérdida de control. El hecho de que sean tan impresionantes para la persona, lo que hace es que se genere lo que llamamos la fobofobia, el miedo al miedo. De manera que esa persona empieza a generar conductas de evitación e intenta apartarse de aquellas situaciones que él piensa que pueden ser peligrosas. Nos sentaremos cómodamente en la silla, con la espalda bien apoyada en el respaldo. Cuando te quedas agarrotado, las lágrimas salen solas, pierdes la estabilidad, te vas al suelo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Una pequeña pausa de un par de segundos. La ansiedad tenemos todos. Sin ansiedad no podríamos vivir. Y nos vamos a poner de pie. Pero la ansiedad es mala cuando te prohíbe hacer tu vida normal, cuando te impide trabajar, cuando te impide estar en sociedad, incluso con la familia, cuando no puedes dormir. Y la dejaremos caer hacia atrás suavemente. Cuando te tienes que quedar en casa, como un trozo de carne con ojos, que digo yo. Y ahora vamos a tomar conciencia del movimiento haciendo unos ejercicios. Es preferible la muerte que tenerte que padecer. Y no es que queramos morir, no. Es que todo es preferible a tenerte que sufrir. Cada vez que expulsamos el aire, sacamos todas las tensiones. Gracias por dejarme decir estas palabras. Una parte de la población anda intranquila. Padece fobias, ataques de pánico, obsesiones compulsivas. La incidencia de estos trastornos aumenta estadística a estadística. Patologías del miedo, patologías ansiosas, un oscuro saco en el que caben desde la fobia a las arañas al estrés postraumático. En común, la reacción desmesurada ante una amenaza más imaginada que real. Hoy nosotros vamos a hacer una propuesta y vamos a proponer un trabajo que girará alrededor de la emoción del miedo. Cerrar un poquito los ojos un momento, ¿no? Un día en el trabajo, bueno, era un día duro y de golpe me di cuenta de que aquella situación no la podía controlar y me cogió un ataque de ansiedad. La situación me desbordaba, no lo controlaba y bueno, pues a partir de ese día ya no, mi cuerpo no me dejaba ir a trabajar y dejé de trabajar. Abrir los ojos. Vamos a empezar con una rueda muy breve. Empieza Jordi. Y Jordi, tienes que decir ahora cómo estás. Expectante. Yo una mezcla entre serenidad y miedo. Excitación. Nerviosa. Intriga. Expectante. Frustrada. Ojos cerrados. No hace falta seguir el ritmo. Me hicieron pruebas de las cervicales por si era algo físico y cuando vi que nadie me daba una solución,
Claro, eso también me fue a mí apagando y es cuando me di cuenta que necesitaba una ayuda. Cuando de un golpe vais a empezar a correr, algo os persigue. Ponerle un rostro, una imagen. ¿Pero qué es lo que más nos asusta? Yo creo que hay 3 grandes clases de miedo. El miedo a no ser aceptado o al rechazo, el miedo a no ser capaz y el miedo a sentir miedo. Es decir, todos los miedos están en último término relacionados con el miedo a la muerte, con el miedo que todos tenemos a enfermar, a sufrir y en último término a morir. Eso que nos persigue está a 25 metros. En esta región, que está en el tronco, en el tallo del encéfalo, están contenidos los engranajes que dan salida a la reacción de terror extremo, que solemos denominar espanto. Suele ser verdad que lo que atemoriza más es el daño infligido por otras personas. Las mujeres tememos a un hombre, pero es muy curioso, los hombres también temen a los hombres, no temen a las mujeres, temen a otro hombre, ¿no? Es decir, el peligro tiene como rostro masculino. Está a 10 metros. Podríamos decir que lo que más tememos es el dolor o la muerte, pero hay muchos miedos muy insistentes, como por ejemplo los miedos sociales. Las fobias sociales, la conmoción emocional que producen, que a lo mejor, sin duda alguna, no están acordes con la gravedad del peligro, son las que merecen ser estudiadas. Uy, el miedo abarca muchas cosas, el miedo. Para mí el miedo es no poder hacer frente el día a día. Perdóname. Y eso que os persigue se acerca a 5 metros de vosotros. Estuvimos trabajando diferentes estereotipos, diferentes miedos. Uno tiene como miedos a sentir dolor que le puedan provocar los demás. Después hay una persona con una fobia clarísima a los insectos, concretamente a las arañas. Después está la otra persona que le aterra tremendamente la soledad. Sabemos exactamente cómo se van configurando los miedos, cómo hay niños que nacen neurológicamente vulnerables a los miedos, pero también cómo los miedos normalmente se aprenden. Yo empecé a petar hace más o menos 10 años. La primera vez que cogí un tren y dije, uff, que me ahogo, ¿qué pasa? Taquicardias, sensación de que me iba a morir. Yo pienso que ha sido un desencadenante a muchas situaciones muy traumáticas que yo he vivido desde mi más tierna infancia. Malos tratos repetidas veces. Vamos a reforzar aquellas 3 cualidades de nuestra personalidad. La ansiedad, cuando llega un momento que está en unos límites un poquito altos, desencadena fobias. Y una de las fobias que tengo es la claustrofobia. Es el pánico a los sitios cerrados, como puede ser el ascensor, el tren, sobre todo, un avión. Luego reforzaremos nuestra autoestima. El TOC es un trastorno obsesivo-compulsivo. En mi caso es el TOC de la comprobación. Yo también lo tengo desde hace 10 años. Ese pensamiento que se mete en mi cabeza, que es un pensamiento irracional. Y entonces luchar contra eso. Y cuando me viene ese pensamiento decir, no te quiero escuchar, es que no es cierto. Y como no es cierto, vete de aquí. Claro que ese enfrentamiento es duro, ¿no? Ahora haremos un poco de rueda
para que cada cual de vosotros diga las impresiones que habéis tenido de esta pequeña sesión. ¿Cómo te has sentido, Antonio? A mí al principio me ha costado un poco meterme en la relajación, porque bueno, de fuera pues venía un poco obsesionado, sí, ¿no? Pero bueno, más o menos pues me he ido metiendo. Yo tengo problemas de que llevo una temporadita acá, que todo lo que tenía bien pues ha vuelto atrás por una serie de problemas, y ahora estos días pues han reavivado 2 o 3 problemillas más. Y ahora os quedaréis vosotros con Ángela. Llevé 3 años recluido en casa por culpa de la ansiedad. Yo pues estuve así muchísimo tiempo, eso sí, conseguí superar la agorafobia y el salir de casa y yo meterme, por ejemplo, en el cine, ni loca, meterme en un Corte Inglés, ni loca, porque me han dado 2 o 3 crisis. Te ves sola, te ves desamparada, te ves que te vas a caer, y bueno, yo he llegado incluso a caerme, a desmayarme en la calle. Lo que nosotros nos gustaría entender y poder romper es ese círculo vicioso que hace que esa persona finalmente limite su vida, no pueda salir de casa porque tiene miedo a padecer el ataque de pánico. Los estudios en humanos nos han apuntado a diferentes familias de genes en las cuales estamos nosotros trabajando, pero todavía no está claro que haya genes clave. Desde ese punto de vista, y nuestras investigaciones lo corroboran, hay un componente genético, pero además hay un componente, como decíamos antes, de desarrollo. Ese cerebro se está creando ya, si me permites la licencia poética, en modo ansioso. Factores que predisponen, ratones sin miedo, zonas del cerebro que se activan ante la percepción de una amenaza. A principios de los años 90 empezamos a tener la posibilidad de estudiar desde un punto de vista genético las conductas de miedo y ansiedad con ratas especiales, con características genéticas especiales. Las denominadas ratas romanas, por ejemplo, que unas presentan y heredan de los padres una, digamos, relativa gran cantidad de miedo respecto de las otras que presentan más, digamos, conductas de coraje. Por primera vez en la comunidad internacional encontramos concretamente que unas zonas del cromosoma 5 de las ratas intervenían de manera muy significativa en las conductas de miedo y ansiedad. Realmente el miedo se enamoró de Lola y quiso demostrárselo alejándola del mundo para tenerla a su lado. La llevó a su reino, conoció un lugar oscuro y frío, donde nunca salía el sol. Y eso que os persigue se acerca. Hay multitud de aprendizajes que generan miedos que no tenías. Esto les ocurre a los animales, como en los laboratorios, donde les generamos miedo a luces, a brazos de un laberinto, a rincones de una caja, a un determinado trozo de un precipicio, y lo asociamos a contextos. Este es un mecanismo elemental, sencillo, con mucha programación detrás, pero en último término sencillo. Se puede llegar muy lejos, induciendo miedo. El miedo es una emoción y un arma política. Un modelo de urbanismo y un código genético por descifrar. El miedo es filosofía y resultados bursátiles. Hay quien sueña historias de terror. Y hay quien por culpa del miedo no logra conciliar el sueño. Un 20% de españoles no consigue dormir.
8 millones de personas, de todas las edades, pasan la noche en vela. La ansiedad es, en muchos casos, causa y consecuencia de esta vigilia forzada. La encerró en la celda más alta, donde nadie podía oírla, donde el día y la noche se confundían. Pesadillas, las que quieras. El no dormir, lo que quieras. Noches sin insomnio, noches de dar vueltas y vueltas. Ay, ¿qué me pasará? Si pasa mañana, si mis hijos, si me quedo sin trabajo, si... Nuestra hipótesis es que un cerebro con pánico en cierta medida nace, pero también se hace. Para desencadenar la enfermedad tiene que haber elementos del entorno que faciliten ese desencadenamiento. ¿Y cuáles son? Algo que sucede mucho en nuestro medio social, ¿no? El estrés. El estrés continuado, el estrés crónico, es un elemento desencadenante de los trastornos de pánico. Esto es una lacra. Pero es la lacra del siglo XXI. Y va en aumento. Y va en aumento. Aunque parezca que no, hay mucha gente que lo tenemos, que lo padecemos, y lo que es peor, muchísima más que no saben que lo tienen, que no saben qué le pasa, porque no están informados. Y que están por ahí, encerrados en sus casas, algunos sin saber qué le pasa. El verano pasado, en agosto, pues se me dispararon todos los síntomas de la agorafobia, ¿no? Yo sabía que tenía claustrofobia. Vivimos en una sociedad muy hostil, con muchas expectativas que luego no se cumplen. Hemos perdido el gran antídoto de la angustia o de la ansiedad generalizada, que son redes sociales de afecto. Como no me podía alejar de casa, pues... empecé a mirar en internet algún sitio, algún psicólogo, y dio la casualidad de que 2 travesías detrás de mi casa había un psicólogo que es especialista en trastornos de ansiedad, y bueno, fui allá. O sea, el hecho de alejarme 2 travesías de casa, bueno, el primer día fui con mi madre porque es que no lo veía claro. Quien se encuentra solo es una víctima muy propicia para el miedo o para la angustia. La soledad siempre juega a favor del miedo. Es una época de cambios, y ese cambio angustia a muchas personas. Cualquier intento de huida era vano. A veces conseguía abrir la puerta y salir a escondidas, pero él la esperaba fuera y le tapaba los ojos. A través de sus manos solo veía monstruos terribles que la acechaban. Vencida, caía al suelo y despertaba en su celda. Fuera, los monstruos celebraban la victoria alimentándose de su dolor. Tienes que ser igual a todo el mundo, tienes que conseguir lo que todo el mundo consigue. Entonces, si no llegas a donde llega todo el mundo, la ansiedad aparece. Caminando. Vivimos además en una sociedad del riesgo, donde muchas cosas se viven en precariedad, desde el trabajo hasta las relaciones afectivas. Estáis en el metro de Tokio, hora punta, llenísimo de gente. Vivimos en un estado de prisa permanente, y la prisa aumenta la tensión. Es un elemento casi fisiológico. El espacio empieza a reducirse. Ay, la claustrofobia. Ay, el agobio todos los días. Sí, yo creo que vivimos en una sociedad de tanto estrés y tanta presión a veces en el trabajo, que a veces pasa esto, que
que nos cojan ataques de ansiedad o mareos o miedos a salir, yo creo que sí. Pero claro, llega un punto que tiene que petar, que es lo que me pasó. Y cuando abramos el espacio, vais a salir corriendo buscando el espacio. ¡Vamos! Ahí trabajamos con la distancia teatral, es decir, que la emoción el paciente la puede ver no dentro, sino delante de él. Y a través de este juego el miedo va perdiendo esta cosa monstruosa que es lo que a las personas les produce la ansiedad. Venga, vamos a ayudarla. Y es lo que se pretende, un poquito pues jugar con la emoción que asusta tanto. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. Una vez más, que te sentirás mejor todavía. En mi caso no dormía. O sea, ni dormía, ni comía, ni leía. O sea, yo creo que te quedas, no como un vegetal, ¿no? Porque queda feo decirlo, pero te quedas como, no haces nada. Estás todo el día sin hacer nada. No dormía porque no tenía sueño. Comer, no tenía hambre. Encerrada todo el día. Dicen los expertos que los padecimientos recogidos bajo el epígrafe de trastornos de ansiedad han aumentado más de un 40% en la última década, o al menos lo ha hecho su diagnóstico. En paralelo se han desarrollado un sinfín de soluciones y alternativas, no solo químicas, para sentirse a salvo. No ha habido sociedad menos miedosa y menos ansiosa y menos preocupada jamás que las sociedades occidentales, digamos, ricas y avanzadas. Hay barandillas en todos los precipicios. Hay seguridad social para los años del declive físico. Hay medicamentos para contener el sufrimiento excesivo. Es decir, las circunstancias de miedo están contenidas. Cámaras, cerraduras, perros guardianes, puertas blindadas, circuitos cerrados de televisión, verjas, protección perimetral, vigilantes, alarmas, refugios. Pasan dos cosas. Sí es cierto que aunque objetivamente la situación es muy segura, subjetivamente no se percibe como segura. Estamos sometidos a una mayor información de todo lo terrible que pasa en todo el mundo, cosa que no pasaba hace 40 años. Parece que se han ido acercando más los actos violentos. La insistencia de los medios de comunicación en publicitar actos terribles, eso sí crea una percepción equivocada de cuál es la situación real. La gente tiende a creer que lo que aparece en televisión es verdad, ¿no? Cuando todos sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo que aparece en televisión por defecto es falso. Pero esa impresión de realidad que la televisión genera en el espectador nos ha sido muy útil a la hora de hacer que la impresión en el público de la película fuera mayor, ¿no? Al principio de la película establecemos el código de reportaje televisivo y eso es lo que facilita que el espectador llegue a creer que lo que está viendo es cierto. Una vez establecíamos los parámetros en los cuales el espectador codifica que lo que está viendo es cierto, usar esos códigos para contarles una historia clásica de terror, ¿no? Yo lo que creo que ha impresionado a la gente es la veracidad y que la manera en que está contada la película te está diciendo que eso que ocurre es cierto. O sea, todo está completamente distinto, no tiene nada que ver. Pero que han dejado muy limpio. Lo han limpiado todo. Sí hay algo de REC y en general de varias películas que últimamente han aparecido en el panorama nuestro, que sí conectan con quizá un miedo muy contemporáneo de nuestra sociedad, que es los agentes exteriores que se infiltran y desde dentro la pudren, ¿no? Creo que es algo que viene quizá desde el ataque de las Torres Gemelas. Está muerto. En ese sentido, creo que estas películas pueden funcionar en cierto modo de parábola, ¿no? De un poco de estas paranoias contemporáneas que tenemos.
Cada época tiene sus monstruos. La imaginería del miedo es infinita y lo mismo repele que fascina. Vampiros, cuervos, brujas, hombres lobo, del apocalipsis al fuego eterno. El miedo acompaña al ser humano desde la cuna. Duérmete, niño, que viene el coco, y se lleva a los niños que duermen poco. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2006 se cometieron 74.041 robos con fuerza e intimidación. En 1987, 103.000. En 1989 se cometieron más de 1 millón de delitos. La criminalidad no aumenta. La demanda de seguridad, sí, a una media anual del 10% en la Unión Europea. Fundamental la casa con videoportero, fundamental la reja, todos estos elementos del mercado de la seguridad tienen que estarse constantemente publicitando. Y para eso el caldo de cultivo único y exclusivo es el miedo. La ciudad moderna, la ciudad que vivimos actualmente, no invita en absoluto al encuentro, al relajo, a la confianza, ¿no? Sino todo lo contrario. Es el modelo de un tipo de arquitectura bautizada como urbanismo del miedo. Es el urbanismo que planea la ciudad como un espacio donde hay unos individuos, unos grupos sociales de los que hay que defenderse, y hay otros grupos sociales, los buenos ciudadanos, que están atrincherados en sus búnker, ¿no? En esas casas inexpugnables, donde pues, están protegidos de todos los peligros externos. Ese modelo, digamos, más instalado en la sociedad, que es el modelo de que hay que protegerse de la gente, del otro, del vecino, del sospechoso, ¿no? Y si el sospechoso encima tiene otros rasgos étnicos, habla otro idioma, es decir, pues entonces ya cumple mucho más el rol de peligroso. Esa fobia llevada, bueno, por supuesto al extremo, es la xenofobia, el racismo. Xenofobia, nictofobia, agirofobia. Hay aproximadamente 250 fobias reconocidas. Fotofobia, erotofobia, claustrofobia, aerofobia. Cada sociedad, en cada momento de su historia, determina lo que se considera un nivel de molestia soportable. Entonces nosotros hemos bajado mucho ese nivel. Por eso hay tanto consumo de tranquilizantes o de ansiolíticos en personas que sin duda alguna, de una manera objetiva, están en situación muy segura y muy protegida. Estamos psicologizando todos los problemas y estamos buscando la dialéctica de la solución fácil. Quitar los síntomas es muy fácil y muy agradable. Y si me dan una pastilla se me quita la ansiedad, pero si no he quitado el problema, eso se va a convertir en un problema crónico, que es lo que vemos con muchos problemas que acuden a los psiquiatras, que se han cronificado. Son tantas cosas, es un cúmulo de cosas que nos hace llegar a estos extremos, pero nadie los comprende, porque todo el mundo, cuando lo dices, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo ha pasado cosas, todo el mundo... Sí, pero hay quien lo acepta mejor, hay quien lo acepta mejor, hay caracteres más débiles, más... no lo sé. Sensibles. Sí, ser sensibles. Estoy mejor, o sea, yo estoy muchísimo mejor, aunque me veáis ahora un poquito así... Pero la asociación me ha ayudado muchísimo, con consejos, con broncas también, o sea, merecidas. Pero bueno, yo creo que poco a poco pues lo iré superando. Aquí hay varios que me han ayudado muchísimo, uno de ellos Antonio. La persona que empieza a tener problemas de ansiedad, que empieza poco a poco a tener síntomas pequeños al principio, no vienen normalmente o sea, las personas que ya se acercan a nuestra asociación ya son personas, pues eso, con el problema ya cronificado, ¿no? No me hagáis hablar. Gracias, Silvia, no pasa nada. A mí me empezó el tema de la ansiedad cuando tenía 20 años, estaba estudiando. Bueno, pues tenía que aprobar, tenía que sacar buenas notas, tenía que ser el día de mañana un buen empresario, un buen técnico de empresas. Y con ese miedo, entonces ahí empezó a desarrollarse el ritual de las comprobaciones, ¿no?
lo que es el trastorno obsesivo ante una obsesión que es una situación de miedo, de inseguridad, pues comprobar. Sí, yo no habéis hablado mucho de la medicación, pero yo creo que todos hemos necesitado medicación, un momento u otro, y yo la tomo y la sigo tomando. El pasado año se vendieron en España 45 millones de envases de ansiolíticos, el doble que de antidepresivos. 117.320.423 euros gastados en pastillas para mitigar la ansiedad, sujetar la angustia, driblar la incertidumbre. Si hoy estoy aquí, también es porque me he tomado un Valium y estoy tranquilo. Pero voy viviendo cada día con mis pastillas diarias. Yo respeto a todo el mundo que puede tomarse una medicación, pero a mí personalmente no me iba bien. Coges tu pastilla y te la tomas y vale, al rato pues te calmas, te tranquilizas. Píldoras para poder dormir y andar dormido despierto. Psicofármacos con nombres familiares y espacio reservado en los botiquines caseros. La serotonina, para que nos entendamos, allí donde actúa el Prozac, para que nos entendamos, o el llamado GABA, que es ahí donde actúa el Valium, que es el antimiedo, el Valium y su familia, de los más potentes que existen. Los psicofármacos son fantásticos, son estupendos, son un regalo del cielo que no es del cielo, sino del trabajo de los investigadores. Deberíamos alertarnos en ese sentido y prevenirnos en ese sentido contra el exceso de medicación, porque el cerebro es una estructura plástica, el cerebro no es algo estático y tú no puedes introducir tratamientos crónicos sin que, no solo el cerebro, todo el organismo, pero el cerebro especialmente, reaccione. Tras la desesperación llegó el odio. Llovió mucho, hasta que un día la costumbre, enemiga de todo, mató al miedo, igual que mató al amor. Lola echó a correr. Yo no he venido aquí para huir de nada. Mi vida ha cambiado y yo he tomado la decisión de venir, pero porque me apetecía estar aquí. No ha sido una huida. Yo creo que la tranquilidad la puedes encontrar en cualquier sitio. La tranquilidad la tienes que encontrar dentro de ti, ¿no? Lo que pasa es que sí, lógicamente, el medio en el que vives te influye. Y claro, yo estoy mucho más tranquila aquí que en el centro de Madrid. Pero no ha sido la excusa para huir de nada. Empezó a ver más claro, a escuchar su propia voz. Cuando se dio cuenta, estaba muy lejos, pero no le apenaba nada de lo que dejaba atrás. El miedo tiene devotos y víctimas, arquitectura y política. La capacidad de meter miedo, que en último término es la capacidad de provocar castigos, es uno de los grandes mecanismos del poder. La facilidad con que se puede aplicar el miedo, suscitar el miedo o intensificar el miedo, le hace tan poderoso que por eso es el arma más miserable que puede utilizar un político. Y es muy usada, por otra parte. La relación de las religiones con el miedo es muy contradictoria. Han sido el gran antídoto contra el miedo y han sido las grandes intoxicadoras a través del miedo. Cuando una sociedad siente miedo, está dispuesta a tragar cualquier cosa. En nuestra jerarquía de necesidades, quitando las necesidades físicas de sobrevivir, la necesidad de seguridad es tan sumamente potente que cuando alguien la pone en tela de juicio, y eso es lo que hace el miedo, para librarse de ese sentimiento, las sociedades están dispuestas a prescindir de los derechos, a prescindir de la compasión, a prescindir de la justicia, lo que sea.
Por eso el terror es la producción indiscriminada de miedo, porque el terrorismo no es el miedo de los posibles responsables, ¿no? Es el miedo indiscriminado. Cualquiera siente miedo. ¿Alguien conoce el cuento Juan sin miedo? Sí. ¿Qué os dice este cuento? ¿Sentamos? Sí. No tenía miedo de nada, digamos, era valiente para cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de historia que pasa a su alrededor. Controla, vaya. No sé. O sea, va a buscar el miedo, ¿no? Va a buscar la forma de sentir miedo y lucha contra un gigante, creo. Sí, lucha contra un ogro. Digamos que no tiene miedo a nada y se enfrenta con los grandes peligros de los cuentos, ¿no? La bruja, el ogro, el monstruo, el león. Ya que lo he vivido, ya que sé que tengo este miedo, ¿no? Miedo a perder el control, pues sé que va conmigo. Ahora el futuro lo afronto como, bueno, vivo con él y sé vivir con él. Antes no sabía vivir con él, ahora sí. Para mí, la frase que ha dicho Marta, como me la pienso para mí, pienso pues mis miedos... El miedo tiene su residencia en la amígdala cerebral, la parte más primitiva del cerebro. Su función es alertar ante el peligro y preparar una respuesta, huir, someterse o atacar. Todas las especies comparten esos resortes. La especie humana es la única que además puede pensar. También es la única capaz de anticipar o inventar la amenaza. En algunas personas, esta respuesta ante el miedo es una patología. El miedo es no poder luchar por mi familia. Sentirme inhabilitado totalmente para poder luchar por lo que tengo que luchar, por los míos. El miedo abarca muchas cosas, pero para mí lo principal es eso. He tenido y tengo, perdonadme. O sea, si se han ya construido en el laboratorio ratones que no tienen miedo a los gatos, porque esto se ha hecho y se puede hacer, tocando una molécula, tan solo una molécula, que interviene en los circuitos del reconocimiento olfativo. Les eliminas esta molécula que hace el reconocimiento y entonces se comportan ante el gato como si fuera su amigo, cosa que es fatal, porque evidentemente el gato se los zampa, ¿no? O sea que esto se puede hacer. Entonces, si esto se puede hacer en ratones, ¿se podría hacer en humanos? Pues sí, se podría hacer, pero no lo vamos a hacer. Y en cambio, estas cosas las tocan con mucha más nitidez otro tipo de especialistas a los que en general no se suele apuntar, humanos, O sea, los predicadores típicamente, los predicadores políticos pueden generar clónicos, fanáticos que no tienen miedo a perder su vida. Es decir, son capaces de eliminar el máximo miedo que tienen los humanos y generan a veces clónicos en una sociedad enteras y las más cultivadas del mundo que inician esta marcha y no hay quien lo pare. Y esto se consigue con la palabra, estrictamente con la palabra, con la prédica. Cerró sus oídos a los monstruos que hablaban a lo lejos, a los que decían que el león no existía, a los que querían atraparla, a los que no querían que lo atrapara. Cuando empecé a ilustrar, se me ocurrió hacer una ilustración contando un poco la historia del miedo, de una experiencia que yo tuve. Y para mí la experiencia ha sido muy buena porque creo que he convertido algo muy feo y muy triste en algo bonito, por lo menos para mí es bonito. El miedo, envidioso, a veces soplaba desde lejos. A veces soplaba desde lejos y la hacía temblar. Pero rápidamente la certeza de su sueño la rescataba. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas. Porque uno de los efectos del miedo
es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Así es, dijo Sancho, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de la tierra, cuanto más encima en el cielo. Hasta mañana. Invierno de 2060 junto a las costas de Bretaña. Una gruesa capa de hielo hace imposible la navegación. A lo largo de toda la costa, muchos puertos permanecen cerrados esperando a que los rompehielos hagan su trabajo. Y por tercera vez este año, la mayoría de los aeropuertos europeos han cancelado todos los vuelos y miles de aviones se han tenido que quedar en tierra. Desde Noruega hasta España, de Irlanda hasta los Urales, toda Europa está siendo sacudida por esta ola de frío sin precedentes. ¿Realidad o ficción? La corriente del Golfo se debilita a causa del calentamiento global y ello podría provocar una nueva glaciación en el planeta. Son las predicciones de un nuevo y sorprendente estudio científico. Convencidos de que el súbito cambio climático es inminente, los autores imaginan lo inconcebible. La interrupción de la circulación termohalina se producirá en torno a 2010. En Europa se alcanzarán temperaturas similares a las de Siberia, lo que supondrá la escasez de recursos hídricos y la aparición de tormentas de nieve y fuertes vientos cada vez más frecuentes. La mayoría piensa que la probabilidad de que esto ocurra en la próxima década es mínima, en torno al 2%, pero lo que realmente puede pasar es que ese riesgo sea del 50% en los próximos 100 años. La interrupción de la circulación oceánica se produciría en la segunda mitad de nuestro siglo, provocando el enfriamiento del norte de Europa. El calentamiento generalizado del planeta compensaría inicialmente la pérdida de estos pocos grados, pero solo sería una ligera prórroga, porque a medida que se acercara el año 2300, el agotamiento de las energías fósiles como el petróleo y el gas supondría la reducción del calentamiento global y haría que el Atlántico Norte se enfriara definitivamente. El tiempo se acaba y tal vez solo tengamos 10 años más para invertir la tendencia y comenzar esta transición fundamental en el sistema energético y avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso de las energías renovables. Pero si perdemos otros 10 años y no hacemos nada, el futuro me preocupa realmente. La corriente del Golfo y la próxima glaciación, la próxima semana en Documentos TV. Thank you.